Siempre es un placer recibirlos en este paréntesis de pensamiento y arte que abrimos cada semana desde la Asociación Hermanos Saiz. Hoy nuevamente nos encontramos en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba y les proponemos adentrarnos en la obra y los sueños de una joven periodista matancera radicada en La Habana que ha obtenido diversos premios convocados desde la Asociación Hermanos Saiz y la Unión de Periodistas de Cuba. Con Liz Alfonso Bergantiño conversamos hoy. ¿Me acompañan? Nuestra invitada fue título de oro y primer expediente en la graduación de periodismo de la Universidad de La Habana en 2019. Suele publicar en revistas como El Caimán Barbudo y Bohemia. Es una creadora de contenidos multimediales y también de podcast. Tiene entre sus aplausos varios reconocimientos como el Gran Premio del concurso Antonio Yoga in Memoriam de Radio en Santiago de Cuba. También tiene entre sus premios el de periodismo cultural Rubén Martínez Villena, que auspicia la Asociación Hermanos Saiz. También ha obtenido premios en categorías como Mejor Reportaje, Mejor Locución, Dirección. Y entre sus publicaciones académicas también cuenta en revistas como Cuestión de la Universidad de La Plata en Argentina y Alcance de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Actualmente se desempeña como periodista en el Departamento de Comunicación de la Asociación Hermanos Saiz. Sin dudas, una joven llena de sueños. Bienvenida a Paréntesis. Gracias, Dayana. Gracias por la invitación. El placer es nuestro de recibirte. Cuéntame cómo comienza esta pasión por el periodismo. ¿Cuándo descubres que querías ser periodista? Bueno, yo descubro que me gustaba el periodismo en las pruebas de actitud de periodismo. Antes no me lo había pensado, quería ser médico, quería ser científico, estomatóloga, aunque tenía inclinación por las asignaturas de letras. Tengo por ahí mis diarios con poesía y cuentos que no se los muestro a nadie, pero periodismo hasta ese momento no. Es en las pruebas de actitud de periodismo donde decido que era lo que me gustaba hacer y que además esta carrera me iba a permitir abordar otras carreras, otras profesiones y me iba a dar herramientas para comprender diferentes procesos. Pero llegaste de alguna manera a las pruebas de actitud, ¿tiene que haberte impulsado algo? Sí, me impulsó la familia. Mi mamá trabaja en una emisora, en la emisora comunitaria Radio Llanura de Colón, allá en el municipio de Colón, en Matanzas, y siempre tuvo ese acercamiento al medio radial y de ahí viene la inquietud por la escritura, por la locución. La etapa de la universidad significó moverte de Matanzas hasta La Habana. ¿Qué significó para ti ese cambio y cómo influyó esas dinámicas en la Liz que eres hoy? Bueno, primeramente me muevo de Colón hacia Matanzas, porque hago el primer año en la Universidad de Matanzas y es la primera vez que estuve becada. Compartía ya con un grupo que éramos muy pequeños, pero muy unidos. Tengo muchos recuerdos gratos de ese grupo y de esos profesores. Y es en segundo año cuando decidí que iba a continuar los estudios aquí en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. La Habana, sin dudas, es mucho más intensa, la dinámica, la vida cultural. Y tratábamos siempre de no perdernos en ningún festival de cine, ninguna exposición o concierto, y eso me nutrió muchísimo y también me ayudó a despertar esa chispa de estar pendiente a todo lo que sucede alrededor. ¿Te integraste a algún colectivo creativo durante tus estudios en la Universidad de La Habana? Siempre estuve vinculado a un medio por las prácticas laborales, a radio, Provisión Internacional, y bueno, es un vínculo que se mantiene después de graduado. De esa graduación saliste titulada como título de oro y la condición de mejor graduada en tu año. ¿Cuáles fueron las sensaciones? ¿Cómo llegaste hacia ese momento? Bueno, eso sobre todo es un alegrón para la familia que sufre tantos desvelos cuando uno está lejos de casa. Pero para mí no, cuando uno sale de la facultad es borrón y cuenta nueva, es demostrar en el medio laboral quién uno es o qué capacidades tienes y ganarse el respeto de los colegas en ese escenario. Entonces lo de la academia queda allí en la facultad y esta es una nueva etapa en la vida profesional y personal. ¿Y cómo asumes esta nueva etapa profesional? Bueno, sin dudas es más intensa que la vida universitaria, pero nada, con rigor, con responsabilidad y mucho trabajo. Los años 2019 y 2021 fueron manantiales de premios para ti, te trajeron la alegría de esos premios a los cuales llegaste con algunos trabajos. Cuéntame de ese proceso y qué sentiste cuando los obtuviste.
Sí, primero, los primeros premios que gané fue con mi tesis de licenciatura en la Facultad de Comunicación, que fue una tesis para la producción de radio con la temática del cementerio de Colón aquí en La Habana. Una tesis que me trajo muchas alegrías, entre ellos los premios de la HS. Y después vinieron otros galardones con colaboraciones con revistas como El Caimán Barbudo o como con la revista Sun Sun, donde por primera vez hice un podcast infantil, un atrevimiento que le agradezco mucho a la directora de la editorial desaparecida prematuramente, Diana Lío Busquets, que mi generación la recuerda con mucho cariño por las oportunidades que nos brindó. Entonces, fueron trabajos en diferentes medios que me brindaron estas alegrías, estos premios del HS. Estos premios del HS, estamos hablando de La Vuelta Abajo, también el de radio, en el concurso Antonio Yoga, y en el 2022 llega entonces el premio de periodismo cultural Rubén Martínez Villena, que auspicia la Asociación Hermanos Saiz. ¿Qué significó para ti? ¿Te posiciona también en un lugar dentro del gremio? Sí, el Villena fue una sorpresa tremenda, porque es un premio que tiene mucho prestigio dentro de la HS. Y fue una alegría porque lo tuve con una entrevista, un podcast de entrevista al músico panameño Rubén Blades, que unos meses después del estreno de este podcast fue nombrado Persona del Año 2021 por la Academia de los Latin Grammy. Entonces fue un trabajo en conjunto con el periodista Darío Alejandro Escobar, quien obtuvo también el premio Villena en periodismo digital. Y ese acercamiento a un músico de la talla de Rubén Blades, su relación con Cuba, sus vínculos familiares, sus vínculos afectivos, el respeto que siente hacia la música cubana y hacia los músicos cubanos con quien ha compartido escenario, fue una alegría tremenda la entrevista en sí, y bueno, ya obtener Villena fue como muy grato. ¿Los premios qué significan para ti? Mira, los premios, el que diga lo contrario, son un estímulo para seguir, es un estímulo al trabajo realizado. Uno hace el trabajo y no es un cliché decir que no lo hace pensando en premios, pero si llegan son bienvenidos y son una alegría que uno recibe sobremanera porque te impulsa a seguir creando y a mantener un nivel y una calidad estética en los trabajos. ¿Tienes cierta inclinación hacia la creación de contenidos multimediales para las redes sociales, para la web y también en la creación de podcasts? ¿Por qué te interesa específicamente este apartado, Liz? Bueno, los podcasts son un formato novedoso que ofrece muchísimas posibilidades. Utiliza los recursos del medio radiofónico, pero no es radio. Yo siempre pienso, cuando pienso en los podcasts, en mi abuela, que esperaba todos los días la radionovela a las 2 de la tarde y se quedaba enganchada con el capítulo. Y yo ahora escucho series en el móvil y voy por la calle escuchándolos, o friego y lo escucho la entrevista que me interesa. Y esa posibilidad de descargar el contenido sonoro que nos interesa para escucharlo en el lugar y en el momento que queramos, eso es una ventaja que tienen los podcasts, además de ser muy económicos, no demandan casi recursos para su realización. Y para mí tiene un terreno fértil en Cuba la creación de podcast, porque además Cuba tiene una tradición de escucha, una tradición del medio radial, y puede ser muy bueno sobre todo para la joven generación que no escucha radio, pero sí se está acercando más a este formato. Decías que es un terreno fértil y también considero que es un terreno que todavía hay que descubrir y que se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Cuáles son, por ejemplo, los lugares específicamente desde la internet que se pueden consumir los podcasts, los que tú consumes? ¿Cómo llegan los jóvenes a estas nuevas plataformas de realización sonora? Bueno, yo escucho mucho podcast en español, una plataforma que se llama Podium Podcast. Ahí hay muchos contenidos en audio. Escucho también esa escuela que es Radioambulante, Las Raras Podcast, y poco a poco han ido calando en nuestro país la escucha de esas maneras de hacer, de esas maneras de contar de América Latina, de España. Y en Cuba hay un movimiento incipiente de podcast, pero que yo tengo mucha fe en que eso avance y que se puedan hacer muchas creaciones a partir del contenido en audio. Confío entonces en que Liz sea una de las impulsoras de este movimiento de podcaster. Contigo voy a seguir conversando, te propongo hacer un alto y a usted, por favor, mantenga la sintonía.
reposando en tu silencio y en mi boca inoportuna. Puede ser que me embriague en lo inerte de la duda, en lo inerte de la duda. Tocadiscos ya no queda rastro alguno de tus días en tu espacio. Solo viven la muerte y su ternura, la muerte y su ternura. Y pasa tu voz rozando mi piel. No puedes ver el sol dos veces a la vez. No puedes ver el sol. Prefiero quedarme en el canto, abrir mi tumba antes que olvidar. Tocadiscos tu figura, tocadiscos tu figura. Tu esperanza que no duele y mi paso ya perdido entre adoquines y mármol, entre luces y albedríos, entre luces y albedríos. Y pasa tu voz rozando mi piel. No puedes ver el sol dos veces a la vez. No puedes ver el sol. Y pasa tu voz rozando mi piel. No puedes ver el sol dos veces a la vez. No puedes ver el sol. Y pasa tu voz rozando mi piel. No puedes ver el sol dos veces a la vez. No puedes ver el sol. Prefiero quedarme en el canto, abrir mi tumba antes que olvidar. Tocadiscos tu figura. Continúa abierto este paréntesis creativo para conocer más sobre la obra de la joven periodista matancera Liz Alfonso Bergantiño, quien colabora para diversos medios. ¿Cuán favorable ha sido para ti, Liz, esta realización en diversos medios, poder colaborar con distintos medios, emisiones? Sí, Daya, es muy provechoso porque me permite colocar el material que realizo en la audiencia específica. Si es un contenido cultural para el Caimán, si es un contenido de radio, bueno, pues pienso en cuál es más favorable, si es infantil, Zum Zum, por ejemplo. Entonces, esto permite que el nicho al que uno dirige sus trabajos, que encuentren ahí una recepción favorable, y también me permite empaparme de diferentes colectivos de trabajo, establecer alianzas y crear esos lazos con diferentes medios y diferentes colegas. Hasta ahora, ¿dónde ha sido el medio donde han tenido mejor recepción los trabajos que haces?
Bueno, desde que me gradué yo tengo un vínculo especial con el Caimán Barbudo. Allí hicimos el primer podcast caimanero y bueno, los textos también, porque no dejo de escribir, trato de mantener los dos formatos. ¿Cuánto te exiges a ti para hacer un trabajo y cuánto de tus vivencias tienen tus trabajos? Bueno, yo me exijo muchísimo, soy muy rigurosa conmigo misma. Y trato siempre de estar aterrizada a lo que sucede en la sociedad, a lo que sucede en los fenómenos culturales, ¿no? Me gusta escuchar, y creo que todo periodista debe escuchar a las personas, debe montarse en una guagua, debe caminar, debe participar de los espacios de socialización y así tener una mirada integradora de lo que sucede alrededor para poder escribir. No consigo a un periodista que escriba desde una oficina o desde su casa sin intercambiar con lo que sucede a su alrededor. ¿Cómo es la periodista ideal que quiere llegar a ser Liz? Una periodista versátil que domine diferentes formatos y diferentes géneros, pero una periodista sensible. O sea, no perder nunca la sensibilidad, el humanismo y mantener esa chispa que permite a uno darse cuenta de los temas que están a nuestro alrededor y cómo contarlos de la mejor manera posible. ¿Consideras que todavía se puede aspirar a lo nuevo dentro del periodismo, dentro de nuestra profesión? Sí, como no, y el podcast demuestra que los cambios tecnológicos permiten nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de contar. Siempre hay una audiencia ansiosa, una audiencia lista para recibir las nuevas narrativas, ¿no? Y somos nosotros, los profesionales de la comunicación, quienes tenemos que actualizarnos, quienes no podemos estar de espalda a los cambios que se suceden. Hay mucha competitividad, los cambios tecnológicos son muy intensos, entonces tenemos que estar pendientes a eso para narrar, para crear de la mejor manera. ¿Hay algún trabajo periodístico que te haya marcado de manera particular? ¿Puedes comentarme al respecto? Sí, yo recuerdo con mucho afecto aquellos trabajos que han tenido un impacto en la opinión pública, aquellos trabajos que han servido para tomar decisiones o cambiar decisiones erróneas y que han sido recibidos por la audiencia, que han tenido reacciones positivas o negativas. Yo pienso que cuando un trabajo logra modificar o logra hacer más justa la sociedad en la que vivimos, ese trabajo ha valido la pena. Te propongo hacer un alto en la conversación y a usted, por favor, mantenga la sintonía. Y como suena, tú lo sabes bien. Desde ese momento en que nos vimos, tú y yo siempre supimos que algo bueno pasaría.
Sigo conversando desde el Salón de Mayo del Pabellón Cuba con la joven periodista Liz Alfonso Bergantiño. ¿Cuáles consideras son los principales desafíos del periodismo que se hace en nuestro país y cómo los jóvenes pueden contribuir a enriquecerlo? El periodismo tiene el deber de acompañar los procesos sociales. No es un secreto para nadie que vivimos en una sociedad compleja y necesitamos el esfuerzo y el empuje de la juventud e involucrarlos en el gremio periodístico. Eso es fundamental. ¿Cómo es Liz fuera del trabajo, luego de que sale de los medios? ¿Qué disfrutas hacer? Bueno, yo soy muy familiar, alegre y muy responsable, a veces demasiado. Me gustan mucho los animales, me gustan mucho los gatos y disfruto también ese tiempo en soledad, sobre todo para crear. Me gusta mucho esa conexión conmigo misma. ¿Y cómo es estar casada con otro periodista? Me sorprendió esa pregunta. Es maravilloso porque puedes establecer siempre debates, diálogo de lo que sucede alrededor y nosotros tratamos de llevar siempre los temas del trabajo a la casa, no tenemos problemas con eso, al contrario, nos facilita mucho la relación. ¿Te ayuda Darío en la realización de tus trabajos? ¿Cómo se complementan? Sí, como no, nosotros trabajamos en equipo y nos funciona muy bien. De hecho, el podcast Ganador de Villena fue un trabajo en conjunto, o sea que nos ha dado buenos resultados ese equipo. Recientemente te incorporaste al equipo de comunicación de la Asociación Hermanos Saiz, que precisamente reside aquí en el Pabellón Cuba, sede nacional de la organización. ¿Cuál importancia le concedes a la asociación como aglutinadora de los jóvenes artistas cubanos y de que periodistas se puedan integrar a la organización? La HS es una hermandad y eso no es un cliché decirlo. A mí me ha abierto unas posibilidades tremendas para la realización personal y profesional. La HS tiene un sistema de becas y premios que estimula mucho el trabajo de los jóvenes creadores y yo creo que hay muchos periodistas que en el gremio que no conocen o que no están al tanto de las ventajas que ofrece la Asociación Hermanos Saiz. Yo soy miembro y le agradezco muchísimo las oportunidades que he tenido en este espacio. Asimismo, y además la Asociación Hermanos Saiz te ha permitido, ser merecedora de estos premios de los que ya hemos hablado sin dudas en el programa. ¿En qué proyectos trabajas actualmente? ¿Tienes algún podcast por ahí en camino que podamos disfrutar? Sí, tengo varios proyectos en camino y hay próximamente el estreno de la primera temporada de un podcast, del que no voy a hablar para que se dé, pero sí, vienen cositas en camino. ¿Quieres mantener entonces en suspenso? Bueno, ojalá que entonces paréntesis nuevamente te abra las puertas para conocer un poco más sobre este nuevo podcast que estás preparando. ¿Cuáles son los principales sueños que le quedan por realizar a Liz? Muchísimos sueños, seguir creando y seguir soñando que es posible subir la varilla hasta donde se permita. Tengo los sueños de una joven, muchas interrogantes, pero mucho entusiasmo y muchos deseos de hacer. Muchísimas gracias, Liz, por habernos acompañado. Sin dudas ha sido para mí también un reto esta entrevista y te deseo muchísimos éxitos y sin dudas que el público pueda seguir disfrutando de tus trabajos y que pueda seguir obteniendo diversos lauros porque destacada y eres una muchacha muy destacada y además una excelente profesional. Muchas gracias Daya. Sobre la obra de la joven periodista matancera Liz Alfonso Bergantiño hemos conversado hoy. La próxima semana volveremos para seguir conociendo sobre la obra de los jóvenes creadores cubanos, sus pasos y desafíos. Por hoy cerramos paréntesis. Te esperamos.